¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que se cumplieron 100 días ya del gobierno de Donald Trump que están atormentando al mundo. Y ante este escenario, ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera ha confirmado que tras estos primeros 100 días de gobierno del norteamericano, del republicano, destaca que las relaciones entre ambos gobiernos, el de México y Estados Unidos, han sido pues buenas, con mecanismos de comunicación de muy alto nivel, empezando por los mandatarios y luego sus gabinetes, para abordar los temas principales de la relación bilateral, como usted ya sabe, eh, pues las armas, el tráfico de fentanilo o de drogas, la migración, las relaciones comerciales, y ahora se agrega el asunto del gusano barrenador, donde dice la presidenta que ya se llegó por fin a un acuerdo básico que también ayuda mucho, esencialmente cuáles son los controles que está poniendo México, ya que venían de antes para que no se introduzca esta plaga hacia los Estados Unidos vía nuestro ganado, y son mecanismos de respeto y de procedimientos que se manejan a nivel internacional. Sheinbaum detalla también otro acuerdo, el de las aguas, en este tratado de 1944, y dice que ante una revisión de cuánto hay de agua y revisión del tratado sobre agua que data del 1944, si lo dije, se hizo una revisión de cuánta hay de agua disponible en las presas, porque se ha sufrido de sequía durante los últimos tiempos. Entonces se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, establece la presidenta, pues el gobierno debe de garantizar también el derecho humano al agua de nuestros connacionales, y ayudó, según el asunto, de que en Tamaulipas ha llovido recientemente y esto ha ayudado, pero se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, llamando a la comprensión del gobierno de los Estados Unidos, y el compromiso es de llevar a cabo una reunión anual para hacer una revisión. Es decir, hay que revisar constantemente, anualmente, el asunto de cómo se encuentran las aguas en las presas y pues de ahí derivar qué tanta agua le corresponde enviar de México hacia los Estados Unidos. Y otra más, la cuestión del aluminio y de la industria automotriz. Fíjense que hoy mismo, sorpresivamente, o ya no tan sorpresivamente, porque Donald Trump es mucho de cambiar de opinión, el presidente pues firmó este mismo martes un decreto para reducir otra vez el impacto económico de los aranceles superpuestos sobre los fabricantes de automóviles. La tarifa aduanera del 25%, pues para un vehículo, digamos, importado, no se sumará a esta el otro 25% adicional aplicado al acero y al aluminio, dijo pues un funcionario importante del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Por el momento, entonces, queda que las piezas procedentes de Canadá y de México quedan fuera de este tipo de aranceles si están dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio, el famoso TECMEC, que han firmado México, Estados Unidos y Canadá, y que muy probablemente sea revisado para el próximo 2026, el próximo año. Bueno, resulta que fabricantes y analistas independientes pues han indicado que los aranceles podrían aumentar pues los precios de los automóviles, reducir las ventas y hacer que la producción en Estados Unidos sea menos competitiva a nivel mundial y que no haya tanta generación de empleos como se quisiera. Entonces Trump describió este cambio de actitud de política como un puente, digamos, para que los fabricantes de automóviles trasladen más producción hacia los Estados Unidos, también las autopartes. Solo queríamos, dice Trump, ayudarlos durante esta pequeña transición a corto plazo y no queríamos pues penalizarlos. El secretario del Tesoro estadounidense, a su vez, Scott Bessent, quien habló anteriormente en una conferencia de prensa allí en la Casa Blanca este mismo martes, indicó que el objetivo pues era permitir que los fabricantes de automóviles crearan más empleos de manufactura a nivel nacional. Pero si Estados Unidos, el gobierno,
no se ponía a modo, pues iba a ser muy difícil porque la política de aranceles impuesta por Donald Trump estaba golpeando también a los propios productores norteamericanos. Entonces dicen que el presidente Trump ha tenido reuniones ya con productores de la industria automotriz, las más importantes en Estados Unidos, la Ford, la General Motors y Stellantis, y de fabricantes tanto nacionales como extranjeros, y está comprometido a traer de vuelta la producción de automóviles hacia los Estados Unidos, afirmó el secretario de Comercio norteamericano. Así que dice, queremos dar a los fabricantes de automóviles un camino para hacerlo de manera pues que sea lo más rápido posible, que sea eficiente y creando tantos empleos como sea posible, pero como lo estaban haciendo era muy difícil. Ahora por eso nuevo cambio de opinión, digamos que nuevo cambio de pichada de parte del gobierno de Trump, que ofrecerá a los fabricantes que terminen sus vehículos a nivel nacional un reembolso, dicen, del 15% este mismo año, que compensará el costo de los aranceles, y ese reembolso sería del 10% para el segundo año, lo que daría a los automotrices o a las empresas el tiempo suficiente para trasladar hacia los Estados Unidos la producción de piezas que ahora está fuera del país, dijo también otro funcionario del Departamento de Comercio en una llamada con periodistas para adelantar los detalles de la orden ejecutiva. Los reembolsos estarían disponibles para empresas nacionales y extranjeras con plantas de automóviles, pero allá en los Estados Unidos. Y con esto el funcionario del Departamento de Comercio indicó que los fabricantes de automóviles le habían comentado a Trump que el tiempo adicional sí les puede permitir acelerar la construcción de nuevas fábricas, después de advertir que les llevaría pues tiempo cambiar sus cadenas de suministro. El funcionario dijo que las automotrices anunciarán el próximo mes, tienen un plazo, turnos adicionales, turnos para los trabajadores, nuevas contrataciones y planes para nuevas instalaciones allá en los Estados Unidos. Y por otra parte, otro socio, que es Canadá, tuvo elecciones. La doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, felicitó a Marco Carney por su triunfo como primer ministro de Canadá. Dice la presidenta en la mañanera que desde ahí le mandaba a felicitar al nuevo primer ministro, que se ha reconocido ya su triunfo como oficial y que es el primer ministro ya de Canadá entonces, en un proceso ampliamente democrático, reconocido por el Partido Republicano. Y en su momento, dice la presidenta, pues le haremos llegar esta felicitación a través de mis redes sociales. Debemos informar, por otra parte, que este partido, el Partido Liberal, venció en las elecciones parlamentarias allá en Canadá tras una campaña que ha sido marcada por el intervencionismo yanqui, digamos, por la personalidad de Donald Trump, por sus amenazas, más bien dicho, que llevaron al primer ministro Mark Carney a pedir el martes a la población de su país, a los canadienses, no olvidarse de la traición de parte de Estados Unidos, la guerra comercial de Trump y sus amenazas de anexionarse a Canadá como el estado número 51 de la Unión Americana, pues que renovó el día de las elecciones, provocaron una gran indignación entre la ciudadanía canadiense e hizo que lidiar con Estados Unidos se convirtiera para los ciudadanos en una especie de nacionalismo, de patriotismo, se convirtiera en una prioridad nacional. Y por eso Carney, que había estado favorito en las encuestas, pues ancló su campaña o la basó en este discurso en contra de Donald Trump, muy nacionalista, en declaraciones consecutivas a su victoria. Entonces Carney calificó de traición por esto las acciones de Trump, cosa, dice, ya no volveremos a hacer los de antes entre Canadá y Estados Unidos, eso ya se terminó, esa época. Ahora debemos defender nuestras prioridades, que son primeramente la población canadiense, nuestro país, ante la traición de Estados Unidos, un lenguaje que pegó en el corazón de millones de canadienses que le dieron el triunfo. A su vez, Carney también dice, ganaremos esta guerra comercial, donde advirtió que se nos vienen, dice el primer ministro ahora, días muy desafiantes por delante,
Y dadas las acciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, los conservadores incluso trabajarán, ya lo dijeron, junto con el primer ministro victorioso y todos los partidos por esta meta prioritaria para ellos común, una meta común de defender los intereses de Canadá y alcanzar un nuevo acuerdo comercial que deje atrás este tipo de aranceles y de violenta política, dura política de Donald Trump en torno a los aranceles. Este es el peso de Trump en las elecciones de Canadá, que no supo bien cómo medirlas, porque en lugar de favorecer a los conservadores allá en el país de la hoja de maple, pues ayudó a los demócratas, los liberales allá. Trump irrumpió las votaciones con estos dichos sobre la soberanía de Canadá y les decía: elijan al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar. Escribió en su red de Truth Social Donald Trump, metiéndose ya de plano en la propia campaña canadiense. Entonces, les decía Trump, por ejemplo, en esta frase: cero aranceles o impuestos si Canadá se convierte en el Estado 51 estadounidense, agregaba Donald Trump, y esto prendió en el ánimo y en el corazón de los canadienses. Por eso Carney replica: esto es Canadá y nosotros decidimos lo que pasa aquí. Expresó en su cuenta de X el político, que es joven para este tipo de aventuras, porque nunca ha sido competidor en un puesto de elección popular, tiene 60 años de edad y, como les decía, nunca ha ocupado un cargo electivo, pero asumió como primer ministro hace apenas un mes para reemplazar a quienes ustedes ya conocen, el ex primer ministro Justin Trudeau. En Ottawa, donde los liberales se congregaron para recibir los resultados, las primeras proyecciones provocaron aplausos y pues gritos entusiastas entre sus allegados, quienes votaron por él. Y por eso el 6 de enero, cuando Trudeau anunció su renuncia, los liberales iban en ese momento, en enero, a inicios de enero de este año, más de 20 puntos abajo de los conservadores en la mayoría de las encuestas. Y el líder conservador, el candidato, parecía encaminarse a ser el próximo primer ministro, pero las semanas pasaron, las semanas siguieron. Trump desplegó esta guerra comercial mientras hablaba repetidamente de integrar a Canadá a Estados Unidos como el estado número 51, y los pronósticos de esas encuestas dieron un vuelco de 180 grados y todo el mundo se fue sobre Carney, que dirigió en su momento los bancos centrales de Canadá y además el Reino Unido, e hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo convertiría en el candidato ideal para defender a Canadá de la volátil ofensiva, grosera ofensiva arancelaria de Donald Trump. Y por el momento, pues allá como acá, pues el Parlamento también se integra por una mayoría absoluta que puede darle muchas posibilidades de mejor gobierno para Carney, pero allá los diputados en el Parlamento de Canadá no son como aquí en México, 500 en la Cámara de Diputados, allá tienen 343, imagínense, ese país prácticamente 4 veces más grande que la República Mexicana y tiene solo 343 diputados. ¿Quién dice que aquí en México no podemos reducir los plurinominales? Y en la cual la mayoría absoluta allá es de 172 escaños. Los mismos elementos que utilizó Carney ya los había utilizado Claudia Sheinbaum cuando decía: nosotros defendemos al pueblo de México, defendemos los intereses nacionales, defendemos nuestra soberanía y aquí nadie nos va a decir qué hacer y cómo resolver nuestros problemas, y mucho menos utilizarlos como piñata en tiempos electorales allá en la Unión Americana. Bueno, pasando a otro asunto, sigue causando escozor a Ernesto Zedillo y a la oposición las actitudes de utilizarlo como vocero. Ya calentaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envalentonada adelanta que a partir de este miércoles, del Día del Niño, le va a dar su patada en el trasero a Ernesto Zedillo, recuperando toda la información de cómo se construyó el Fobapor Proa, que fue una deuda de privados que se cargó al pueblo de México y hasta ahorita nosotros, los mexicanos, seguimos pagando.
y en general de todo el sexenio de este expresidente priista facho. Recuerda que cuando Ernesto Zedillo entró al gobierno, avisó a un grupo de empresarios que iba a haber una devaluación del peso, ya lo sabía, y esto, pues sacaron los empresarios una gran cantidad de dinero, enorme cantidad de dinero, provocaron una crisis aún mayor en el país, de la que por sí iba a ocurrir, y a partir de ahí, pues cientos de miles de familias ya no pudieron seguir pagando sus casas, sus negocios, muchos quedaron en la pobreza, y bueno, pues ahí las cosas. También pidió en la mañanera, a pregunta de una muy buena periodista, una joven, que denunció que el Banco de México le tiene pagada una pensión vitalicia de más de 130,000, 140,000 pesos mensuales sin hacer nada a Ernesto Zedillo, y dice, ¿por qué? Si a los expresidentes se les quitó como expresidente su pensión, ¿por qué no se le quita a este sujeto que tanto daño le provocó a México en lo económico y en lo social? Se le quita su pensión vitalicia. Claudia Sheinbaum responde, pues vamos a pedirle al Banco de México que nos informe sobre este asunto, y si es posible, que se la quiten, pues que se la arrebaten al infeliz. Y luego viene el asunto de Dos Bocas, que si hay sabotaje allá, que si no hubo sabotaje. El hecho es que sobre este presunto sabotaje, Claudia Sheinbaum, allá en la refinería de Dos Bocas, dijo que habría ocasionado este asunto que se frenara la producción. Dijo la presidenta que considera que no se trata de un sabotaje realmente, pero señala que tiene que investigarse a fondo. Es nuestra riqueza nacional. La presidenta confirma que actualmente la producción de esa refinería, que estaba produciendo 100,000 barriles diarios, está suspendida por el momento, pero dice que está por reanudarse, y de todas formas la investigación hay que llevarla a fondo. Y viene en asuntos de salud la Semana Nacional de Vacunación 2025. Ramiro López Elizalde, que es el subsecretario de Promoción y Prevención para la Salud, informa que del 26 ya empezó, de este mes de abril al 1 de mayo se realiza en el país la Semana Nacional de Vacunación 2025 para fortalecer las acciones de vacunación y prevenir enfermedades a fin de hacer efectivo el derecho a la salud. El esquema de vacunación incluye la aplicación gratuita de 12 tipos de vacunas, y pues para niños, niñas, diferentes edades, adultos mayores. Y también, por otra parte, la tosferina está afectando. Hay un foco de infección, 48 muertos se confirman en el país en este 2025, de manera que David Kersenovich, secretario del ramo, secretario de Salud, informa que hasta la fecha se han detectado 809 casos de tosferina en México, de los cuales los estados más afectados están siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Y a esta semana se han confirmado, como les decía, 48 defunciones por la tosferina, distribuidas en 15 entidades, todas en menores de 1 año de edad. Cuidado con los pequeñitos. También informa que en este 2025, a la semana 16, se han notificado 1,019 casos probables de sarampión rubiola, de los cuales se han confirmado 583 de sarampión, ubicados en los siguientes estados: Campeche, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Y ya por último les digo, Raquel Buenrostro, sobre el asunto de los medicamentos, las farmacias, los delincuentes que todavía están allí enquistados. Confirmó la secretaria de Anticorrupción, o sea que Raquel Buenrostro, Anticorrupción en Buen Gobierno, sobre las investigaciones por el caso Pirmex en irregularidades en procesos de adquisiciones de medicamentos. Por ejemplo, Biomedics S.A.de.C.B. ya fue inhabilitada por posible corrupción. Otra empresa también, que no se quiso dar el nombre todavía, y hay varias más en las que todavía están en revisión y en investigación, no pueden revelar, pero están documentos falsificados del registro en COFEPRIS, por lo que serán investigados de manera, en este caso ya penal, 16 investigaciones abiertas contra 16 empresas farmacéuticas, y se localizaron irregularidades en la compra de poco más de 650 claves de medicamentos. Hasta el momento, dice la secretaria, no se causó daño al erario público debido a que afortunadamente se declaró la nulidad de la compra, pero esto nos hace recordar
a los personajes del cártel farmacéutico, entre cuyas figuras está Manlio Fabio Beltrones Rivera, con el grupo Fármacos Especializados SADCB, comercializadora de productos institucionales, distribuidores SADCB, Miguel Ángel Osorio Chong, antiguo secretario de Gobernación con Peña Nieto, con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, la distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico SADCB, José Narro Robles, el rector de la UNAM, con la comercializadora Pentamed SADCB, Roberto Madazo Pintado, sí es un verdadero ampón, con farmacéuticos Maipo y Vitasanitas, y Emilio Gamboa Patrón, el que fuera secretario particular de Miguel de la Madrid, otro amponazo, con la empresa Ralca SADCB, Compañía Internacional Médica SADCB, por un monto, todos ellos sumados, digamos, que se ha revelado de alrededor de 241,000 millones de pesos. Estas son las empresas con los contratos exclusivos para el sistema de salud del viejo régimen hasta Enrique Peña Nieto, y que fueron develados en el sexenio de López Obrador, sacar a la luz toda la corrupción que tenían manejada con las compras exclusivas. No se podía comprarle a nadie más que a estos tipos, y ahora pues sabemos de dónde vienen los ataques a la 4T. Bueno, pues con esto me despido, les doy las gracias por su atención, pásela bien, hasta la próxima.